Bendiciones, mis amados hermanos, compañeros, familia, amigos. Espero que el amor de Dios sea con cada uno de ustedes y que nuestro Padre Celestial siga bendiciendo sus vidas, sus proyectos, sus trabajos, su salud. Muchas personas piensan que saben mucho de Dios, que conocen a Dios. Mas, sin embargo, la mayoría lo que saben son datos, es información acerca de Dios un poco. Nunca va a ser el tiempo suficiente para que conozcamos bien, completamente todo acerca de Dios y por eso es importante seguirle conociendo, seguir estudiando de Él, seguir el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Hace mucho tiempo que existió un profeta que incluso les preguntaba a los mismos hijos de Dios si lo conocían, si sabían realmente cómo era Dios, si sabían realmente lo que quería Dios, qué papel desempeñaba Dios en la vida de ellos. Vamos a hablar un poco acerca de este profeta el día de hoy, pero pues preguntaremos precisamente eso, ¿quién es Dios? Porque si le hacen esta pregunta a cualquier persona, ¿qué le va a decir? ¿Quién es Dios? ¿Es el Padre de Jesucristo? ¿Quién es Dios? Es el Creador. ¿Qué más? ¿Qué más conocemos de Dios nuestro Señor? Hay muchísima más información y muchísimo más que conocer acerca de lo que Él es y sus planes para nuestra vida. Hablaremos el día de hoy acerca del profeta Isaías. Él fue un gigante, por así decirlo, en la historia del pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Dios. Se menciona a Isaías en el Nuevo Testamento, incluso bastante, muchísimo más que cualquier otro profeta. Más que todos los demás profetas juntos, se menciona a Isaías. Ningún otro escritor se puede comparar con Isaías en cuanto a la riqueza de su vocabulario y el uso de las imágenes que nos ilustran bastante bien. Isaías sirvió como consejero a los reyes de Judá y ayudó a definir el curso de la nación. Por supuesto que Isaías vivió algunas etapas dentro del pueblo de Dios, una etapa crucial. Él le tocó vivir en los tiempos del rey Saúl, cuando se iniciaba el reino, también le tocaron los tiempos de David, sin embargo, también le tocó vivir en los tiempos de decadencia del pueblo de Dios. Él permaneció en el sur. Cuando Isaías empezó su obra, la nación parecía fuerte y parecía que todo estaba bien. Después de David reinó Salomón, una etapa de mucha gloria, materialmente hablando, riqueza. Sin embargo, Isaías habló del gran peligro que se acercaba. Ya después de que pasó la etapa de Saúl, David, el mismo Salomón, la gente empezó a entrar en un estado más como de perdición, por así decirlo, porque muchos hombres nada más se la mantenían tomando, borrachos. Las mujeres solamente se preocupaban por lo que se pondrían, la cuestión de su vestimenta, nada más, los que tenían. Mas, sin embargo, eran olvidados los pobres, eran olvidados los enfermos. Tal vez esto mismo pase a nuestro alrededor hoy en día. Pues en aquel tiempo también se veía como los que tenían no les importaba lo que le estuvieran pasando los demás. Nada más les importaba lo de ellos, cómo vivirían ellos. La gente hablaba de Dios, pero nada más de dientes para afuera. No tenían una muy buena relación con Dios, de hecho, pues como tenían de todo, no les faltaba nada a muchos pues no había problemas, no había guerras, había, por supuesto, había alguna enfermedad y había gente que tal vez tenía necesidad, pero el peligro estaba creciendo a pasos agigantados. El reino ya estaba dividido, el norte y el sur, Israel y Judá.
Los pueblos vecinos estaban ya alistando sus espadas, porque por algunos años, pues el pueblo de Dios estuvo en la cima y sus enemigos, pues vieron cómo crecieron, cómo brillaron, y ya cuando los reyes poderosos dejaron de existir, empezaron a hacer una amenaza por un lado Egipto, por otro lado Asiria, y ellos quedaban medios atrapados ahí para cualquier lado. Era muy peligroso hacerse aliado de cualquiera de ellos también. Entonces Isaías decía que el pueblo de Judá se encontraba, veía cómo se encontraba en una encrucijada, porque si seguían viviendo nada más en sus vanidades y en sus miserias espirituales, ellos mismos se deslizarían a un abismo de dolor y de tragedia. Isaías ya estaba viendo a dónde iba a terminar todo esto. Por eso mismo, Isaías no les habla suavemente. Isaías, aún a los más poderosos, les dice las cosas realmente como son. Él hablaba las cosas como eran, no se guardaba nada, y aun cuando se encontraba delante de políticos o de reyes, él siempre se mantuvo firme. El nombre de Isaías significa el Señor salva. Y precisamente, pues yo lo había enviado para anunciar, para prevenir. Sin embargo, para esa etapa ya última, no le estaban haciendo mucho caso. Él les advirtió a los reyes que confiaran en el poder de Dios más que en su poder militar, más que en la riqueza o en cualquier otra fuerza que no fuera la de Dios, porque si confiaban más en lo que tenían, esto los iba a llevar a la destrucción. Isaías sobrevivió a 4 reyes, pero finalmente ofendió a uno de ellos, uno que no lo pudo perdonar. Este fue el rey Manasés, notorio por haber hecho incluso hasta sacrificios de infantes. Él encontró las palabras de Isaías demasiado fuertes e insolentes como para tolerarlas, como para aguantar lo que el profeta de Dios estaba diciéndoles, y no quería realmente seguir escuchándolo, de tal manera que fue capturado, y algunos historiadores dicen que este rey Manasés lo mandó, lo hizo matar, sujetándolo de los pies y las manos, acostándolo, pero también lo partieron en dos, murió aserrado, su cuerpo fue cortado a la mitad. Hace mucho tiempo que el rey Manasés quedó en la oscuridad, en el olvido, pero sin embargo Isaías, por medio de su libro, por medio de sus ejemplos, él sigue perdurando como uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Nosotros, al leer las escrituras de Isaías, podemos entender parte del propósito de Dios. En los anteriores capítulos de Isaías, el día de hoy vamos a analizar en el capítulo 40, pero en los capítulos anteriores, Isaías habla fuertemente al pueblo por su falta de fe, por su falta de obediencia y de respeto al verdadero Dios, porque no es lo mismo saber la voluntad de Dios que hacerla. Y a este momento que habla Isaías, el pueblo de Judá ha sido devastado y llevado cautivo por sus enemigos, y Jerusalén ha quedado también en ruinas. Pues en este momento las personas necesitan ayuda, la ayuda siempre la provee Dios, pero también ellos necesitan recuperar esa fe. Ellos necesitan recuperarse y saber en quién realmente confiar. Es por eso que Isaías hace que reaccionen de alguna manera preguntándoles, ¿quién es Dios para ustedes? Dice así la escritura allá en Isaías, capítulo 40, versículos 12 al 28. Hace varias preguntas Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados.
¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Pregunta Isaías. Es como si él preguntara, ¿qué pasa con ustedes? ¿Ya se olvidaron quién realmente es Dios? ¿Ya se olvidaron quién hizo todo lo que nos rodea? Porque la gente estaba empezando a dudar y como queriendo confiar en algo más o en alguien más. Isaías describe el poder de Dios, que nadie le enseñó a Dios, nadie lo instruyó para crear. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, pero aún así no podemos decir que Dios está ocupado, tal vez no puede atendernos. Aún así cuida de cada uno de nosotros en forma individual. Ninguna persona ni cosa puede compararse con Dios, ni con su amor, ni con su poder. Nosotros hablamos de Dios lo mejor que podemos, con el poco conocimiento que tenemos, con el lenguaje que tenemos, pero realmente todavía estamos muy limitados en nuestro entendimiento acerca de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios abarca y de su grande poder. Nos falta mucho todavía para asimilar acerca de Dios. Lo peor del caso es cuando comparamos a Dios con lo que vemos a nuestro alrededor, con lo que experimentamos, cuando vemos la tierra, cuando vemos la creación, y Isaías precisamente les dice, ¿a qué van a comparar a Dios? ¿Con qué van a comparar a Dios? Dice ahí en el versículo 17 al 21, dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán emitidas en menos que nada, estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haré semejante a Dios? ¿Haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Porque la gente otra vez estaba empezando con esa idea de crear a Dios, o un Dios de una imagen, hacerse una imagen de Dios con algún tipo de material. Dice en el 19, el artífice prepara la imagen de talla, o sea, para darle forma a una figura, ya sea en madera, ya sea en piedra. El platero lo extiende en oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle en madera que no se apolille. Tal vez de madera, hay varios tipos de madera, alguna pues de más calidad que la otra. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, pero ¿qué? No se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os habéis dicho que, desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. ¿Cómo es posible que ahora vengan con eso, que no se han dado cuenta de lo que quieren hacer? La gente en aquel tiempo estaba otra vez queriendo darle forma a un pedazo de metal o de piedra o de madera, diciendo que eso era su Dios. ¿Qué imagen le compondréis? Pregunta Isaías. Isaías, irónicamente, se burla de la creencia que tiene la gente al tratar de encerrar a Dios en un pedazo de oro, de plata, de madera, de yeso, y ahora en nuestros tiempos de papel, de plástico, haciendo una imagen hecha con, sí, los artistas o artesanos, hecha a mano. Incluso si la pueden hacer esa imagen con algún material tan bonito, de jade o de mármol. ¿Qué imagen le van a dar a Dios? Al final de cuentas es nada, dice Isaías. Porque estos tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, imágenes que tienen pies pero no caminan, imágenes que tienen brazos y manos pero no las mueven, imágenes
a las cuales se les respeta, se les venera, la gente les pide, les llora, les ruega, les promete, pero al final de cuentas no son nada, dice la Escritura. Y por supuesto que aquí ya están quebrantando un mandamiento, dice allá en Éxodo, y esto ellos ya lo sabían desde hace tiempo, al estar creando imágenes de Dios o de algún tipo de Dios, dice así allá en Éxodo 20, versículo 4 y 5, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y es lo que estaban haciendo precisamente las personas. La influencia de los otros pueblos era muy grande. Y aquí donde dice, por ejemplo, incluso imágenes de cosas abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pues, ¿cómo no? Ahí tenemos a los griegos creando imágenes, por ejemplo, de ellos tienen un dios para el mar o de los océanos y han creado ahí a Neptuno o en algunas partes le dicen Poseidón, Tritón. También han creado las imágenes de aquellas mujeres que son mitad mujer, mitad pez, las sirenas, por supuesto, personajes mitológicos que no existen, mas sin embargo la gente los tiene por ahí todavía y como adornos o como qué bonitos y todavía podríamos encontrar personas que hasta les piden a este tipo de imágenes o ídolos. Todavía existe gente que hace eso. Isaías sigue diciendo, versículos 23 al 25, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, así se seca. Si Dios quisiera en algún momento así soplarles, desvanecería a cualquier persona. Sigue diciendo aquí la escritura, y el torbellino los lleva como la hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o a qué me compararéis? Dice el santo, o sea, dice Dios. Porque la gente en su imaginación piensa que Dios tiene cierta forma, crea con su mano, crea con su mente y le da y sale forma y la gente está tan confiada, está tan a gusto que cree en estos ídolos o en estas imágenes que todavía en la actualidad hay muchas personas que les confían, que les piden, que les lloran, que les prometen. Hay personas que en sus casas tienen por ahí un altar, hay personas que tienen por ahí un cuadro, una imagen, una estampa en su carro, en su cartera. ¿Será realmente Dios? ¿Les protegerá realmente aquello? Mis hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios infinito, todopoderoso. El problema es de que la gente no le conoce bien, no sabe realmente quién es Dios. Y esa era la situación también que se estaba viviendo ya con aquellas personas, con nuestros antepasados. Y parece que el problema sigue igual, porque también hoy en día hay mucha gente en la actualidad que sigue confiando en un pedazo de metal, en un pedazo de, algunos dirán, no, es un material precioso. Sí, puede ser una piedra muy costosa, un material, el oro o la plata, vale mucho, pero simplemente es un material, no es Dios. Por supuesto, algunos que hasta se atreven a hacer la imagen de Dios en un papel o en un plástico. Y la pregunta hasta este punto, mis hermanos y amigos, es ¿en dónde nos situamos nosotros? ¿Necesitamos ver a Dios para creer más en Él?
Necesitamos tocar una imagen para sentir que Él está ahí cerca de nosotros, en la cabecera, a un lado de nuestra cama, en el buró. Necesita verle ahí colgado en el espejo de su carro. ¿Con qué vara estamos midiendo a Dios? ¿Con qué ojos estamos viendo a Dios? ¿Con estos ojos terrenales, estos ojos físicos, nada más? Isaías nos dice que no podemos encerrar a Dios en un pedazo de material. No podemos encerrar a Dios en cuatro paredes. No podemos encerrar a Dios en nuestra cartera. Nos dice la Escritura que Dios es mucho más grande que todo lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Por último, dice allí en Isaías 40:28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pues a pesar de que tengamos muchos años dentro de la fe, del cristianismo, todavía nos hace mucha falta el conocimiento acerca de todo lo que abarca Dios. El Dios al cual servimos es mucho más grande que todo lo que podamos imaginar, aún mucho más grande que cualquier tipo de imaginación que la gente pudiera tener. Pero pues, por supuesto, la gente se imagina tantas cosas. La gente piensa, yo creo que así es, yo creo que así pudiera verse. Pues no, Dios nunca se va a ver como la gente se lo imagina. No, pues de todo corazón así pienso yo, pero así no es. ¿Quién es Dios para usted? ¿Está Dios en su vida? Y cuando usted tenga que hablarle a alguien acerca de Dios, ser querido, familiar, a un compañero, ¿qué le va a decir acerca de Dios? Pues necesitamos meditar en ello, necesitamos conocerle más, dedicarle un poco más de tiempo a su palabra, al estudio, a la reverencia, y que Dios obviamente esté en nuestra vida. Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude y que nos dé la oportunidad de conocerle mejor, más ampliamente, tal como Él es. Bendiciones, mis hermanos.